Nos encontrábamos en Portugal disfrutando del paisaje y de la buena comida, cuando pensamos, ¿y si avanzamos un poco más y cruzamos hacia Galicia? Así que sin pensarlo mucho, nos lanzamos a descubrir qué tiene esta tierra para ofrecer, una tierra llena de historia, cultura y dicen buena comida. Ahora, te voy a ser sincera, después de este viaje me arrepiento de haber ido. Te contaré por qué en este video. Acompáñenos a explorar Galicia y a descubrir juntos si realmente vale la pena o no. Y hoy nos encontramos en Tierras de las Brujas. Bienvenidos a Galicia. Antes de empezar nuestro recorrido, déjenme contarles un poco sobre Galicia, esta hermosa comunidad autónoma al noroeste de España, bañada por el Océano Atlántico y llena de montañas, ríos y costas dramáticas. Galicia limita al noroeste con el mar Cantábrico, al sur con Portugal y al este con Asturias y Castilla y León. Su población es de aproximadamente 2,7 millones de personas y aunque su capital es Santiago de Compostela, cada rincón de esta región tiene una esencia y encanto único. Nos encontramos en Vigo, en la provincia de Pontevedra, en la comunidad autónoma de Galicia. Y decidimos parar a tomar un café, ahora mismo probando churrito con chocolate, porque estamos lavando la ropa. Después le vamos a decir cómo es la cosa con lo de lavar la ropa con una aplicación increíble. Bueno, esta gente, nosotros estamos un poco atrasados, pero ellos están bien adelantados. Yo creo que por esa parte sí. Sí. Pero también llegamos aquí, hay un lugar aquí que tiene churros y chocolate con churros. Y pedimos un cafecito y entonces el señor súper amable le dijimos para probar los churros y me dijo, le vamos a traer 2 churros con chocolate por la casa. Y nadie le pidió nada, solamente se ofreció. Vino con un café y cada café traía su churro. Súper amable. Y entonces lo vamos a probar, ahora me enseñó. Otro día te llamamos a ti. Me mandas un WhatsApp y yo te reservo. Resérvame la de siempre y ya está. Bueno, si se pasan por Vigo, aquí les dejamos la dirección de esta churrería porque la atención ha sido tan buena Que tenemos que decirlo, claro. Que vale la pena la recomendación. Así que si pasan por Vigo, pásense a comer churros por acá. Nos atendió Alejandro, así que pidan a Alejandro. Muy bien. Ahora va a empezar, creo. ¡Perfecto! ¡Wow! La tecnología. Bueno, esta es la primera vez que nosotros vemos una máquina así. A lo mejor ya existen, pero como nosotros tenemos máquina en casa, pues no usamos las lavadoras, ¿no? Somos del campo. Y si no traen dinero, aquí se descargan esta aplicación que se llama Pura Clara. Se registran, ponen los datos para pagar y todo se hace desde el teléfono. Y ahora aquí tenemos la máquina que está funcionando. Increíble. Vale, 9 kilos, 4 euros. Y 26 minutos. En 26 minutos. Eso está Y después lo secamos. Y luego vamos a secar. Eso está perfecto. Lo bueno de todo es que las máquinas tienen el jabón incluido. Así que ahí tienen. Comenzamos nuestro recorrido en Vigo, la ciudad más grande de Galicia, famosa por sus playas y su ambiente urbano. Vigo es el lugar perfecto para conocer la costa gallega con un toque de ciudad. ¿Sabían que Vigo tiene el puerto pesquero más grande de Europa? Así que aquí el marisco es fresco y delicioso. Hoy un nuevo día y estamos listos para comenzar nuestra aventura. Hoy nos espera el primer destino de la ruta, pero antes de salir déjenme mostrarles nuestro alojamiento. Nos quedamos en un apartamento muy cómodo y bien ubicado, perfecto para descansar después de un día de exploración. Si les interesa pueden encontrar el enlace en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a descubrir todo lo que este lugar tiene para ofrecer. Entramos en la comunidad autónoma de Galicia, así que vamos a enseñarles muchísimas cosas o lo más que podamos aquí de Galicia, porque Galicia tiene muchísimas cosas para mostrar, pero bueno, no se puede ver todo en poco tiempo. Ahora nos dirigimos a Combarro, un pequeño pueblo marinero que parece de cuento. Este lugar es famoso por sus hórreos junto al mar y sus callejones empedrados llenos de historia. Combarro es uno de los mejores ejemplos de arquitectura popular gallega y no se ha modernizado mucho. Aquí parece que el tiempo se detuvo. Fuente y lavadorio de Chousa, y lavadero. El agua caía, me imagino, de la montaña y llegaba al lavadero. Claro. Y ahí lavaban.
Qué suerte. Gracias a Dios quien inventó las máquinas. Y nos encontramos en la antigua plaza del pueblo que se llama la Plaza de San Roque. Aparte de los hórreos, exploren las pequeñas tiendas de artesanía y si pueden, hablen con los locales que siempre tienen historias interesantes que contar. Bienvenidos sean a las tierras de las brujas. Las meigas son figuras míticas de la cultura gallega, comúnmente descritas como brujas o hechiceras, que poseen poderes sobrenaturales y un profundo conocimiento de las hierbas y remedios naturales, consideradas tanto curanderas como potencialmente malignas. Su dualidad refleja la creencia en el equilibrio de fuerzas en el mundo natural. Están arraigadas en la mitología y el folclore gallego, siendo invocadas en celebraciones como la Noite de San Joan, donde se encienden hogueras para protegerse de espíritus malignos. Las meigas son, por tanto, un símbolo de la sabiduría ancestral y la identidad cultural de Galicia. La iglesia de San Roque fue construida a mediados del siglo XVIII y está situada en pleno centro del pueblo. Y esta tiene una sola nave que es rasgo propio de la arquitectura religiosa de los pueblos marineros. El pueblo está lindísimo y antes que me mate les enseño. Hemos venido específicamente a conocer los hórreos y aún no les hablo de ellos. Los hórreos de Combarro y de Galicia en general son construcciones tradicionales diseñadas para almacenar y conservar alimentos, especialmente granos, alejados de la humedad y de los animales, manteniéndolos en un buen estado para su consumo. Esta estructura elevada sobre pilares evita que la humedad y los roedores ingresen desde el suelo y cuenta con ranuras en las paredes perimetrales que aseguran una ventilación adecuada. Y en la península ibérica se usaron tradicionalmente para el secado de maíz. Y estos son los graneros típicos de la región de Combarro. Las ratas no pueden llegar ahí, ¿ves? Sí. Para eso lo hacían. Si te fijas, aunque las ratas puedan subir por la columna, ahí se caen. Ahí se caen, no llegan. No llegan. Exactamente. Por eso ponían el plato ese de cemento así, para que no pudieran subir. Muy inteligente. Aquí hay un lugar donde podemos subir y pedirle un deseo, que es la tradición de la casa, vamos a pedir un deseo a las brujas. Y la tradición de la casa dice que hay que subir aquí y pedir un deseo, pero yo tengo muchos deseos, así que no sé cuántos voy a pedir. Ahora vamos a empezar por uno, ¿no? Fuimos a una tienda de artesanías donde puedes encontrar tu propia meiga, esas figuras míticas gallegas que traen buena suerte y protección. Además, la tienda cuenta con una terraza encantadora donde puedes disfrutar de una vista espectacular mientras pides un deseo. Es un rincón mágico que no puedes perder en tu visita en Combarro. Este es el restaurante que más me ha gustado. Mira esto. A ver, permiso. Gracias. Esto está lindísimo. Es parte de ello, yo creo. Sí. Sí, es como, ¿no? Wow. Sí, No, es bien privado esto. La cabeza la tenemos dura. Azul está la piedra, ¿no? Esto. Ahí te la comiste. Ay, gracias. Nada. No te puedes quejar, ¿eh? No. Happy birthday. Happy birthday to Tom. Y hoy hemos venido a comer exclusivamente porque es el cumpleaños de Tommy y nos hemos dado un caprichito, que esto no se puede dar en todas las vacaciones. Vamos a comer paella de pulpo con calamares, porque aquí en Galicia se especializan en mariscos, así que vamos a comer mariscos. Ya empezamos, miren la clase de pan que nos acaban de servir. Happy birthday, una cervecita. O sea, este es un señor pan, ¿eh? Vaya. Empezamos con una ración de croquetas, 8 croquetas. Disfrutamos mucho de la paella acompañada de un excelente vino y una cerveza. Aquí la mayoría de los restaurantes son muy bonitos y elegantes, lo que hace que la experiencia gastronómica sea aún más especial. Cada lugar tiene su propio encanto y añade un toque de magia a nuestra visita. ¿Y qué decir del servicio? Excelente. Combarro es un encantador pueblo pesquero que captura la esencia de Galicia con su patrimonio cultural único y su belleza natural.
con alrededor de 1.500 habitantes, destaca por sus icónicos hórreos y sus pintorescas calles empedradas, que invitan a perderse y a explorar. La gastronomía local es otro de sus grandes atractivos, con restaurantes elegantes que ofrecen deliciosos platos típicos de la región. Sin duda, Combarro es un destino que vale la pena visitar, donde cada rincón cuenta una historia y cada comida se convierte en una experiencia memorable. Ahora les hemos mostrado los hórreos que son típicos de aquí de Galicia, que es donde se guardaban los granos y las patatas, y al día de hoy se siguen utilizando de la misma manera, solo que menos, ya que pues no hay tanto cultivo como había en épocas antiguas. Miren, si vienen a España y vienen a eso antes de las 6 de la tarde, es lo que van a encontrar. No hay gente, todo está cerrado por el momento, no hay restaurantes abiertos. Se llama siesta. La hora de la siesta aquí la tienen está bien arraigada. En Galicia se habla gallego. Bueno, todo el mundo habla español, pero así se escribe esto en gallego. Creo que voy a volver a cenar. ¿Eso es lo que tú querías comer? Bueno, me gusta el centollo, me gusta Entonces tienes que pedir esto. Sí. Pulpo, 20 euros, almejas marineras, berberechos, navajas, langostino, zamburiña. Viene de la pesca, no es de turismo eso, ¿no? No, eso es pesca. ¿Cogieron algo? Sí, ¿eh? Pero ya descargamos. Ahí para ir abajo. Completo, limpio, ¿no? Ya descargamos en otro puerto. Ah, en otro puerto. Claro. ¿Pero se pesca bastante o no? ¿Está flojo el mar? Está flojo. Está flojo, ¿verdad? Mira, hasta yo estoy flojo. Estoy flojo. Esa es la hora buena. No es una hora buena, es una hora buena para estar en campo. Ya, Es una pero... buena hora. Estoy trabajando en ninguna buena hora. Pero bueno, hay que hacer. Son chiquitos, ¿no? No, los hay grandes, pero muy poquito. Sí. Muy poco. Esto ya está a la exterminación ya. Somos muchos. Ya que estábamos aquí en Ogrove y la intención era visitar algunos parques nacionales, pero el día no estaba para ir a ninguna playa, decidimos visitar el mercado municipal de subastas de mariscos y pescado. Aunque no era nada del otro mundo, fue interesante ver cómo funcionaba el proceso de subasta y apreciar la variedad de mariscos y pescados frescos que ofrecen. Sin duda, una experiencia que nos permitió conocer un poco más allá sobre la vida local. Ahí tienen los diferentes, ¿ves? Pulpo, calamar, choco, y choco. pescadilla, lenguado. El lenguado es riquísimo. Mira, este es rico, este es buen pescado, ¿eh? Nosotros le decimos diferente en Cuba. ¿Qué les ha parecido la subasta de mariscos aquí en Ogrove, Galicia? Yo nunca había estado en ninguna de ellas. No, a mí me encantó, es súper interesante, ¿eh? Como el pescador sale a las 3 de la mañana, que es el que más trabaja. Es el que sufre, la verdad, y ahí no lo venden tan caro el pescado, o sea, pero en los restaurantes sí, y bueno, ya me di cuenta cómo funciona lo de las subastas, y está todo el día, hasta las 8 de la noche creo que es la última subasta. Bueno, sale el pescador, viene de restaurante o el que vende el marisco en las pescaderías también, a comprar el pescado. Y también los intermediarios. Esa palabra, eso mismo. Se me traba la lengua. Bueno, pero el que más gana al final del día es el que está en el medio. Sí. El que hace el pase del pescado de una mano a otra. Entre el pescador y el restaurante. Sí. Exacto. Y el pescador es el que sale a las 3 de la mañana, porque yo vengo de un país que es pescador y la gente se levanta a las 3 de la mañana a salir a pescar. Porque el señor que nos acabamos de encontrar ahora mismo dice que salió temprano, acaba de regresar y son las 6 de la tarde. Y dice que no ha pescado tanto tampoco, porque ya son demasiados que el mar ya no está dando como daba antes. Sí, a veces uno sale y no coges nada y perdiste la gasolina, perdiste tu tiempo, perdiste la carnada y no coges nada, vienes vacío, el barco vacío. A veces coronaste y a veces vienes con el barco lleno. Y entonces ese día... Ni modo. Pero bueno. Saliste a dar un paseo en el mar. Hacía mucho tiempo que no veía No, yo nunca en mi vida había visto una subasta de pescados. Bueno, así que... En Cuba era diferente. En Cuba los pescadores se ponían en la playa, acababan de llegar con el pescado y la gente sabía los puntos donde ellos llegaban y ahí mismo le compraban el pescado en la mano del pescador. Pero ya no, ahora hay lugares así. Sí, sí. Así que a mí me gustó mucho y esperamos que ustedes también estén disfrutando nuestro paseo por
tierras gallegas. Sí, Y muy bonito aquí. ahora le seguimos mostrando, vamos a ir a la ciudad. Después de Combarro fuimos a Pontevedra, una ciudad que ha ganado premios por su diseño peatonal y su ambiente tranquilo, ideal para pasear sin prisas. Y la iglesia que acabamos de visitar es uno de los puntos de encuentro para las personas que hacen la peregrinación hacia Santiago de Compostela. Aquí vienen y a las 7:30 hay una misa para todos los que están haciendo el camino. Vienen y pueden sellar también su pasaporte. Pontevedra es una hermosa ciudad gallega situada en la costa noroeste de España, con aproximadamente 82.000 habitantes. Conocida por su bien conservado casco histórico, destaca por sus plazas, calles empedradas y arquitectura tradicional, incluyendo la famosa iglesia de la Peregrina. Por la catedral valió la pena venir. Si les gustan las croquetas, ahí tienen una croquetería justo al salir de la iglesia. ¿Te gustan las croquetas? Claro que me gustan. Lo va a poner el señor croqueta. Pontevedra es también un importante destino gastronómico famoso por sus tapas y mariscos frescos, lo que la convierte en un paraíso para los amantes de la comida. La ciudad es muy accesible para los peatones, con un ambiente tranquilo que invita a pasear y a explorar. Además, Pontevedra cuenta con varios museos y espacios culturales, ofreciendo a los visitantes una rica experiencia cultural. Sin duda, es un lugar ideal para disfrutar de la historia, la gastronomía y la calidez de la vida gallega. Pontevedra es conocida por ser una de las ciudades más amigables para los peatones en España, ya que gran parte de su casco histórico es peatonal, lo que permite a los visitantes explorar sus encantadoras calles sin el ruido del tráfico. Súper bonita y qué tranquilo, porque no hay nadie caminando por estos lados. Aquí no hay. No, aquí es todo local, entonces. Yo diría que la mayoría de la gente está en las tiendas. En las porque son los tiendas. locales. Ya no vienen por aquí. Ya, pero de esos lados vale la pena recorrerlo. Me parece que los locales lo han recorrido bastante, ¿no? Bueno, aquí yo creo que ya el turismo no está fuerte. Ya. Ya está... Mucho más tranquilito. Sí. La ciudad ha sido reconocida en varias ocasiones por su alta calidad de vida gracias a su ambiente tranquilo, servicios públicos eficientes y una rica oferta cultural y de ocio. Y hasta aquí llegamos hoy en nuestra aventura por Galicia. Hemos explorado lugares increíbles como Vigo, el encantador pueblo de Combarro, el vibrante mercado de subastas y por supuesto la histórica ciudad de Pontevedra. Pero sinceramente me arrepiento de haber venido. Pero no por las razones que te imaginas, sino por no haberle dedicado más tiempo a estas tierras gallegas. Cada día que pasaba sentía la curiosidad de volver en otro momento y explorar más de Galicia. Lo que vimos en este viaje fue solo un aperitivo. Esto es solo el comienzo. En el próximo video nos adentraremos aún más en la naturaleza gallega. Visitaremos Ourense y llegaremos hasta el impresionante Cañón del Sil, un lugar que les va a dejar sin palabras. Así que no se lo pierdan, suscríbanse y activen las notificaciones para acompañarnos en la segunda parte de este viaje. Nos vemos muy pronto.